Buenas noches, hermanos, les saludo con la paz del Señor y continuamos con nuestra serie Añadid a vuestra fe. Y hoy día vamos a añadir a nuestra fe ¿qué? Dominio propio. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 y la primera parte del 6, amén. Hoy ya vamos a ver, gloria a Dios, añadid a vuestra fe dominio propio. Te alabamos, Señor, te bendecimos y también saludamos a todos nuestros amigos que nos escuchan por este medio de comunicación. Así dice el Señor, que el Santo Espíritu de Dios nos guíe y nos dirija porque solamente Él puede hacerlo, amén. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces, hermanos, como ya lo vimos, a nuestra fe hay que añadirle acciones que demuestren que somos verdaderos cristianos, ¿sí o no? La primera fue virtud, que habla de la calidad moral, de ser ejemplo, de vivir lo que predicamos. Luego hablamos del conocimiento, para saber, para no extraviarnos, para no cometer errores, para no hacer cosas que no agradan a Dios, amén. Y a estas dos cosas hay que añadirle dominio propio. Y añadir habla de nutrir, o sea, nutrimos nuestra fe. ¿Cómo? Añadiendo estas cosas que dijo Pedro. Y hoy nos toca hablar del dominio propio, amén. La palabra griega que traduce dominio propio quiere decir literalmente la habilidad que puede tener un cristiano para tener el control de sí mismo. O sea, implica ser dueño de nosotros mismos. Como cuando Pablo le dijo a Tito, a ver, vayamos a Tito, esto es muy interesante y muy importante también, gloria a Dios que lo sepan. Tito capítulo 1 versículo 8, amén. Así dice el Señor. Sino hospedador, y ahí está la lista de cómo tienen que ser, pero yo estoy resumiéndolo porque el tiempo no nos va a alcanzar. Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Entonces el cristiano tiene que aprender a ser dueño de sí mismo, a tener el control de sí mismo. Pero fíjense que en el griego hay 4 palabras que describen las reacciones que tiene una persona. Los griegos lo definieron así. O sea, para enfrentar las distintas situaciones de la vida. Son 4 palabras griegas que definen todo esto. La primera es sofrosne. Esta palabra es cuando la concupiscencia o las pasiones han sido totalmente sojuzgadas, sometidas por la razón, la sabiduría. Y a esto los griegos le llamaban templanza perfecta. O sea, que uno tiene el control, ya no se deja dominar por los amigos, ya no se deja influenciar por las situaciones, por las adversidades, gloria a Dios, aleluya, por los amigos, los parientes. Entonces, eso los griegos lo llamaban templanza perfecta, y era sosfrone. Después tenemos otra definición, que es acolasia, que es lo opuesto, es decir, es el estado en que la razón, el entendimiento está sometido todavía a la concupiscencia. Y la concupiscencia arrasa con todo de una persona. Y eso le llamaban los griegos concupiscencia incontrolable. Daban rienda suelta a los placeres. Y la gente, hermano, no se podía controlar. O sea, que venía el amiguito, vamos al karaoke, ya vamos a la fiesta, y no se podían controlar para nada. Gloria a Dios. Y esa palabra, gloria a Dios, aleluya, era acolasia en griego. En tercer lugar, está la palabra griega acrasia. ¿Qué es la acrasia? Que tu mente, que tu razonamiento luchan, pero la concupiscencia sigue prevaleciendo. Y a esto le llamaban los griegos incontinencia. O sea, ya medio que quería luchar, medio que quería pelear, batallar, pero gloria a Dios, la concupiscencia lo dominaba y caía en el pecado.
y eso dijeron que es incontinencia, y era la palabra griega acrasia. Y por último está la palabra griega que traduce como dueño de sí mismo, y es la palabra griega ekrateia. Y ekrateia es cuando la razón, el entendimiento lucha contra la concupiscencia, pero vence, prevalece. Por eso la Biblia, como lo vimos en mensajes pasados, hermano, y no puedo volver a repetirlo, Pablo le decía a los filipenses que si hay virtud alguna, algo bueno, en esto pensad. ¿Para qué? Para aprender a tener pensamientos de Dios que van a gobernar finalmente nuestra vida. Por eso, hermano, tenemos que ejercitar. Si tú estás viendo, hermano, cosas que no debes todo el día, eso te va a seducir, ¿sí o no? Pero si en tu mente estás pensando, hermano, cómo ser un mejor hijo de Dios, cómo, gloria a Dios, aleluya, estudiar la Biblia, qué días vas a ayunar, en el amor de Dios, que anhelas el cielo, que quieres vivir en santidad, entonces eso al final va a gobernar tu vida, ¿sí o no? Y a esta palabra ekrateia, gloria a Dios, aleluya, era a lo que le llamaban los griegos dominio propio. Y esta es la palabra que usa Pedro cuando dicen, añádenle a la fe, ¿qué dice? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, ekrateia, o dominio propio. O sea, que tú tienes el control de tus emociones, de tus pasiones. Están ahí latentes, no es que desaparecieron, están ahí en tu carne. Pero este dominio propio es una virtud que te va a ayudar a controlar todo eso. Y todo cristiano, todos los cristianos, debemos desarrollar dominio propio, no solo para algunos. Imagínate en un mundo con tantas tentaciones. Hermano, las tentaciones del mundo están a la orden del día, ¿sí o no? Ahí también están las tentaciones que Satanás te pone. Y luego la concupiscencia de nosotros mismos. Entonces la lucha es dura, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Es difícil, pero con el dominio propio nosotros podemos enfrentar este mundo y todos sus peligros. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo, hermano, donde ya no hay pudor. Hermano, prendes la tele, mujeres semidesnudas, en tangas, en todo lado, hermano, en las calles, la homosexualidad, se promociona la bebida, el cigarrillo, las discotecas, los karaokes, la ropa lasciviosa, hermanos. Entonces estamos en tiempos pecaminosos, hermanos. Ahora, bien, tener dominio propio no significa que nunca vas a tener una tentación. No. O que algún pensamiento no te quieras gastar, hermano. No te equivoques. Esos pensamientos, esas tentaciones siempre van a estar ahí. Esa es la lucha. La diferencia es que las tienes bajo control. ¿Lo estás entendiendo o no? O sea, gloria a Dios, aleluya, controlas tus pensamientos. Y de repente tu mente comienza a vagar. Entonces tú dices, no. Yo no tengo que pensar en eso. Entonces tú tienes el control de ti mismo. Dominio propio, ekrateia. Por consecuencia, al controlar tus pensamientos, tú estás consciente de lo que es pecado. Tú estás consciente de lo que ofende a Dios. Y eso nos va a ayudar, gloria a Dios, aleluya, ¿a qué? Que cuando venga alguna cosa mala sobre tu vida, vas a decir, no, esto no es para mí. Y ahí vienen con la invitación, oye, vamos, ese es el cumpleaños de mi hijito, es el 15 de mi hija, y es esto y es aquello. No, eso no me corresponde a mí. Y eso se ekrateia, dominio propio. ¿Por qué? Porque yo soy cristiano. Porque el dominio propio te hace dar cuenta de lo que es pecado, de lo que es bueno
y de lo que es malo. Hermanos, una de las quejas del Señor en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, fue que la Israel de aquel tiempo a lo bueno le llamaba malo y a lo malo bueno. ¿Por qué? Porque ya tenían conocimiento, ya tenían entendimiento, discernimiento. Gloria a Dios, aleluya. Pero habían perdido. Gloria a Dios, ¿qué cosa? Nunca habían alimentado a su fe, ¿qué cosa? El dominio propio. Gloria a Dios. Entonces eso los arrastró. Gloria a Dios. Los alejó. Por eso hoy día, hermanos, está pasando algo similar. Porque se están olvidando añadirle a su fe estas cosas que dijo Pedro. No, solo fe, yo creo. Y no añaden a su fe virtud, conocimiento, dominio propio. Y eso es peligroso. Y más adelante te lo voy a probar. Entonces hoy día vemos a muchos cristianos llamando a lo bueno malo y a lo malo le llaman bueno. Entonces, si a lo malo le llaman bueno, ¿dónde está el dominio propio? Entonces ahí muchos tropiezan, muchos no entienden. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene que añadir estas cosas a su vida? ¿Dios o nosotros? Entonces se están descuidando. Y como el pastor no les dice nada, ven lo que quieren, se visten como quieren, hacen lo que quieren, oyen lo que quieren, y eso los hace caer en un libertinaje extremo, hermanos. Entonces el dominio propio te da control, te da moderación sobre las cosas mundanas, sobre las pasiones que batallan contra nuestra alma, contra nuestro cuerpo. ¿Lo estás entendiendo o no? Segunda de Timoteo capítulo 1. Y Timoteo era un joven pastor. El versículo 7. Timoteo era un joven pastor que estaba luchando bastante con el temor, porque la persecución en ese momento estaba tremendo, hermanos. Y a los cristianos, hermanos, los agarraban y los mataban, los encarcelaban. Y Timoteo era un pastor muy jovencito, que no tenía mucha experiencia. Entonces de pronto se vio envuelto en este miedo. Y vamos a leer Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, vamos a escudriñar. Dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y cobardía significa espíritu de miedo, de timidez. Ay, apabullado, ay, temblando. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo, el espíritu que Dios te dio, que Dios nos dio, no nos hace miedosos, ni cobardes. Al contrario, nos da valor. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy? Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Entonces, para estar en esa condición, o sea, no se turbe tu corazón, ni tengas miedo, tengo que controlar, ¿qué cosa? Mis emociones. Y el dominio propio te ayuda. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque mucha gente tiene miedo, hermanos, de todo. Hermanos, a mí me pasaba por mucho tiempo eso, hermanos. Gloria a Dios, hasta que entendí esto. Que Dios te dio, no es que te va a dar. Ya, está hablando literal, te dio. Porque cuando tú tienes miedo, ¿qué es lo primero que pasa? Se te va la fe. Es lo primero, se te va la fe. ¿Lo estás entendiendo o no? Luego te viene la duda.
Como cuando, gloria a Dios, aleluya, se escuchó este último, hermano, de este arenavirus. Y aún los cristianos estaban alarmados, hermanos. Muchos asustados, hermano. Ya te lo he dicho, hermano. Si Dios quiere que te mueras, si está en la voluntad de Dios que alguno de nosotros muera, hermano, nadie lo va a poder evitar. Obviamente podemos orar, clamarle, pedirle misericordia, que nos dé unos añitos más. Y si es la voluntad de Dios, como a Sedequías, nos va a aumentar los años. Pero si Él no quiere, hasta ahí. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Entonces muchos andan asustados, que el arenavirus, miedosos. Gloria a Dios. Pero, ¿qué dijo que iba a pasar antes de su venida? Que iba a haber pestes. Y esas son esas epidemias, esas pandemias en diferentes partes del mundo, hermanos. Entonces, por eso dijo Jesús, confiad. Yo he vencido al mundo. No tengáis temor. Entonces, los primeros cristianos de los primeros 300 años, ya más antes desde los discípulos, ellos, hermanos, a su fe le añadieron ¿qué? Dominio, porque ellos no andaban temerosos. Porque en los tiempos de los apóstoles, hermano, decir que eran cristianos era cuestión de vida o muerte. Peor que el arenavirus, hermano. Entonces, ¿cómo tuvieron ese valor? ¿Cómo creyeron eso? Porque añadieron a su fe dominio propio. Entonces, tú los ves ahí a los apóstoles amedrentados. ¡Ay, qué va a ser de nosotros! No tenemos ni para comprarnos un pancito. Ellos dejaron sus trabajos, dejaron sus negocios, dejaron sus barcas, dejaron sus redes, dejaron, hermano, gloria a Dios, de cobrar impuestos. Hermano, dejaron todo. Pero ellos añadieron a su fe ¿qué? Dominio propio. ¿Y qué diferente el miedo a la paz? ¿Sí o no? Porque no los vas a ver asustados ni amedrentados. A Pablo no lo vas a ver cuando lo azotaron, lo encarcelaron. ¡Ay, qué voy a hacer! No. ¿Cómo dice? Gloria a Dios, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Perseguidos, pero no desamparados. Gloria a Dios. Derribados, pero no destruidos. Hermano, entonces ellos habían añadido a su fe dominio propio. Y esa es la fe que Jesús quiere que tengan sus discípulos. Aleluya. Esa es la fe, que tengas dominio propio y que creas que el Señor tiene el control de todo, que nada se le sale de sus manos. ¿Por qué? Porque añadiste a tu fe, ¿qué cosa? Dominio propio. Entonces volvamos a Timoteo. Entonces él estaba temeroso por la persecución. Aleluya. Y dijo, no, gloria a Dios, aleluya, cobardía no nos dio espíritu, sino de poder. Ahora aquí este versículo no está hablando, refiriéndose a los milagros como algunos lo interpretan. Eso está mal interpretado. Cuando dicen que se refiere a milagros, hay poder aquí, poder allá. No. Y vamos a ver que el versículo mismo nos aclara. ¿Y a qué se refiere Timoteo? Gloria a Dios. Él tenía temor, pero no se refería a milagros, el poder que iba a recibir. Y aquí Pablo le está exhortando y le está diciendo, yo voy a parafrasear, no, Timoteo, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder. Y poder significa fuerza, significa capacidad. Un poder que viene de Dios para los que creen, para enfrentar las dificultades de la vida, las pruebas de la vida, las adversidades de la vida, las aflicciones de la vida. Entonces,
A eso se refiere este texto. Hermano, ¿cuántas veces tú has querido soltar la toalla cuando te ha venido una prueba? Y has dicho, hasta aquí llegué, Señor, ya no creo que pueda más. Pero es como si viniera un poder sobre ti y continúas y sigues y sigues. Porque ese poder te capacita. Porque ese poder viene de Dios para que puedas enfrentar cualquier situación, cualquier adversidad, hermanos. Uy, hermanos. Entonces tenemos ese poder. Por eso Jesús mismo dijo, aleluya, no les va a venir ninguna prueba, ninguna tentación que no sea humana. No va a ser más fuerte que ustedes. Y juntamente con esa prueba va a venir ¿qué? La salida. Entonces Dios nos está dando ese poder que nos capacita para poder enfrentar cualquier situación. ¿Lo estás entendiendo o no? Luego añade de poder, de amor. Y amor es la capacidad de afecto que nos da el Espíritu Santo hacia los demás y que nos ayuda a soportarlos, hermano. Porque a veces, hermano, soportar a la gente del mundo, soportar a la gente mala, a la gente que nos odia, que nos hace daño, hermano, necesitas dominio propio. Necesitas, hermano, este amor, hermano, para poderlo soportar. ¿Lo estás entendiendo o no? Hermano, entonces Dios nos capacitó con todo lo necesario, hermano, para enfrentar, hermano, todas las adversidades en este mundo. ¿Lo puedes ver o no? ¿Qué más dice? De dominio propio. Y dominio propio significa control y dominio sobre las emociones negativas que tenemos. El temor, la inseguridad, la amargura, etcétera, etcétera. Y cuando hagas crecer el dominio propio en tu vida, tendrás el control, porque entenderás, gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entenderás, comprenderás. ¿Por qué vienen las situaciones? Porque estarás ahí, quedarás tal vez, aleluya, querrán vencerte tus impulsos, pero ahí el dominio propio no te dejará. Por ejemplo, si te viene la amargura, hermano, está en ti decidir si quieres vivir amargado o vivir feliz. Ser agradecido con lo que Dios te dio, porque está en ti, hermano, y la Biblia lo enseña. Otra cosa es que tú no conoces la Biblia, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, vamos a leer el versículo 16 y el versículo 18. Y aquí son unas recomendaciones, es una lista. 5, versículos 16 y 18, vamos a saltar. Hay una lista, pero tú con calma puedes leerlo. Esta es una recomendación de Pablo, el apóstol. Mira lo que dice. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16. ¿Qué dice? Estad siempre, hermano, está diciendo, tú puedes estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque sabes que si hay cosas buenas o si hay cosas malas que vienen sobre tu vida, hermano, puedes estar gozoso. ¿Por qué? Porque Dios tiene el control de todo. ¿Sí o no? O dice, estad siempre gozosos cuando todo les vaya bien. ¿Dice eso? Entonces, esto implica que cuando te vayan las cosas mal, cuando ven, hermano, está en ti decidir. Porque crees en Dios y crees en su palabra. Y dice el Señor, todo lo que nos pasa a los que amamos a Dios, nos ayuda para tu bien, hermano. Entonces, estad siempre gozosos. ¿Está en ti o no está en ti? ¿Y qué dice el 18? Dad gracias en todo. Y cuando dicen todo, significa en todas las cosas buenas
y en todas las cosas malas. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. O sea, es la voluntad de Dios que tú seas agradecido por todo lo que recibes, por todas las cosas buenas, pero también por las cosas malas. ¿Sí o no? Pero si no añades a tu fe dominio propio, tus emociones tomarán el control de tu vida. ¿Lo puedes ver o no? Dice que cuando a Pablo y a Silas los asaltaron, estaban refunfuñando, renegando para con Dios, pateando, maldiciendo. ¿Dice eso la Biblia? Dice que ellos comenzaron a cantar, hermano, en las celdas. Aleluya, gloria, aleluya. Y dice que las celdas se abrieron. Entonces claramente se puede ver que Pablo y Silas añadieron a su fe ¿qué? Porque seguramente les estaba doliendo la espalda, les estaba ardiendo las heridas, los latigazos. Entonces, si tú añades a tu fe dominio propio, tus emociones tomarán el control de tu vida y terminarán por arruinarte a ti y a todo tu entorno familiar, a tus amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio, de universidad, etcétera, etcétera. Porque siempre va a estar renegando, amargado. ¿Lo estás entendiendo o no? Ejemplo. Tú puedes controlar tus emociones cuando alguien te ofende. ¿Sí o no? Sí, lo dice la Biblia. Pero si no has añadido a tu fe dominio propio, no tienes el control, no estás adiestrado, pierdes el dominio, pierdes el control y puedes perder todo. Puedes perder la familia, puedes perder tus amigos, puedes perder tu trabajo. ¿Por qué? Porque no aprendiste a tener dominio. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Porque más que esto ya no puedo, ahí ya terminé yo. En otras palabras, Pablo le dice a Timoteo: controla tus temores, controla tus desánimos. Dios te ha dado la capacidad para hacerlo. Desarrolla en tu interior una voluntad fuerte, resistente, valiente, para que puedas soportar a los demás y aún las persecuciones. Pero para eso debes controlarte a ti mismo, disciplinarte a ti mismo. Y Pablo continúa hablando sobre el mismo punto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Así dice el Señor: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces aquí Pablo está haciendo una comparación, hermano, con un, gloria a Dios, aleluya, atleta. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí quiero subrayar la palabra legítimamente. Y esta palabra legítimamente viene del griego nomimos, que significa conforme a las reglas de la competencia. En otras palabras, si tú no luchas, si tú no peleas la buena batalla de la fe conforme a las reglas del Señor que han sido establecidas por Él, no puedes recibir la corona. Entonces todos los cristianos, tú, yo, todos los que son cristianos, necesitamos tener dominio. Esas son las reglas que puso el Señor. Dios puso esos requisitos para obtener la salvación. Porque, hermano, ¿cómo crees que Dios mira a uno que no tiene dominio propio y se está descontrolando ahí? Hermano, hay que tener cuidado con eso. Es una lucha que tenemos en nuestro carácter, ¿sí o no? Te alabamos, Señor. Entonces, no tenemos que andar inventando maneras para edificar a la iglesia. Gloria a Dios. Simplemente tenemos que seguir las instrucciones
del Señor. Ah, no, yo no necesito dominio propio, no, no es para mí. Ay, tan aburrido, no. Esas son las reglas que Dios puso. Esas son las instrucciones del Señor. Hermanos, recuérdalo, no hay atajos en las cosas del Señor. ¿Ustedes entienden lo que es un atajo? Ay, ¿cómo puede evadir para no madurar en dominio propio? Mejor me voy por otro camino. Este es más corto y más fácil. Y así llego más rápido. Pero no, hermanito. Con el Señor no hay atajos. Con el Señor tienes que ir por donde Él te guía. En otras palabras, el que es nacido del Espíritu es obediente. Y el que es cristiano se deja dirigir por la palabra. Eso es lo que significa. Por eso a veces vienen situaciones difíciles a nuestras vidas. Puede ser una enfermedad. Y estás queriendo jetear. Es ahí donde tienes que usar el dominio. Porque sí o sí, si quieres, aspiras llegar al cielo, hermano, tienes que, añadir a tu fe dominio propio. No puedes evadir eso. No, yo sin dominio propio me voy al cielo. Olvídate, hijito. Olvídate, hijita. ¿Lo estás entendiendo, sí o no? Te alabamos, Señor. Entonces los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu no es de cobardía, sino es el que te capacita. Pero nosotros tenemos que disciplinarnos. Y le empezamos a añadir a la fe, ¿qué? Virtud, conocimiento. Y ahora ya estamos aprendiendo también que tenemos que añadirle dominio propio. Primera de Corintios capítulo 9. Te alabamos, Santo Dios. Versículos 24 y 25. Aquí está más claro, hermanos. Primera de Corintios capítulo 9, versículos 24 y 25. Vamos a ir parte por parte, paso por paso. Así dice el Señor. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, o sea, todos los atletas, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? ¿Han visto? ¿Quién se lleva el premio? El mejor, el que mejor se preparó. ¿Sí o no? El que hizo caso, el que se disciplinó, el que hizo caso, ¿sí o no? Entonces aquí hace una recomendación Pablo. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Qué cosa? El premio, la recompensa, la salvación, la vida eterna. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquí está hablando de los atletas de alto rendimiento. Y ese tipo de atletas no existen en Bolivia, hermanos, lamentablemente. Porque esos atletas, hermanos, no se desvelan, no beben, tienden a comer sano y tienen una rutina de entrenamiento exhaustiva. Ustedes saben eso, ¿verdad que sí? Aleluya. Miren a los atletas de Estados Unidos, de Europa, de China, de Japón, de Rusia. Hermano, ¿saben por qué el equipo de fútbol de Bolivia no gana nada? ¿Saben por qué? Porque son bien indisciplinados. Es la verdad, hermanos. Es la verdad. ¿Cuántas veces a los bolivianos han pillado borrachos, en prostíbulos, haciendo cosas malas, trasnochándose? Y ahí están los resultados, hermano. Siempre pierde. ¿Sí o no? Aunque nos duela. Gloria a Dios. Pero es tu equipo, hermano. Tienes que aguantar. Por eso Pablo aquí dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Tú estás peleando por la vida eterna. Entonces nos toca abstenernos de las cosas del mundo, de todas esas cosas que a esta carne sí le gustan. Pero porque quieres obtener el premio, te vas a abstener. Fornicaciones, adulterios, borracheras. Uy, hermano, y la lista es impresionante, ¿sí o no?
¿Por qué? Porque quieres obtener el premio. ¿Cuántos quieren obtener el premio, hermano? Y estar un día allá en el cielo. Yo lo quiero con todo mi corazón, hermanos. ¿Qué más dice? Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. O sea, un premio, hermano, una copa, una medalla, hermano. Que ni fu ni fa, ¿sí o no? Pero nosotros, una incorruptible. Te alabamos, Señor. Entonces, ¿puedes ver de qué está hablando aquí Pablo? ¿Ah? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Del dominio. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Por qué? Porque aquel que quiere alcanzar la corona de todo, ¿y eso qué significa? Ay, qué bien, hermanitos, habían sido inteligentes. Versículo 26. Seguimos, hermanos. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura. O sea, con disciplina, con dominio propio. Perdón. Ay, está haciendo frío. Entonces Pablo estaba diciendo, yo no me puedo dar el lujo de hacer lo que otros hacen. ¿Lo estás entendiendo o no? No me puedo dar el gustito, hermano, de irme a una fiestita, irme a un cumpleañitos, escuchar cierto tipo de música. Por eso dice, no lo hago como a la aventura. A ver, ¿qué pasa si hago esto? A ver, ¿qué pasa si vengo? No. Él estaba poniendo sus ojos, ¿en quién? En Jesús, en la vida eterna. No estaba probando como muchas personas vienen a la iglesia para probar. Hermano, tienes que estar convencido de lo que te espera, ¿sí o no? Porque si no vas a estar como a la aventura, a ver qué pasa. Pero cuando tú tienes una convicción, sabes, hermano, yo anhelo con todo mi corazón el cielo, hermanos. Con todo mi corazón un día entrar a la Nueva Jerusalén. Dios me lo conceda. Gloria a Dios, aleluya. Después, ¿qué dice? De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, él no está diciendo, a ver, ¿qué me sale de estos golpecitos? No. Y toma el ejemplo de dos boxeadores. No como quien golpea al aire, no. Porque yo sé dónde estoy golpeando. O sea, en otras palabras, yo sé por dónde estoy yendo. Yo sé por qué estoy sufriendo y estoy recibiendo esta aflicción en mi cuerpo. Porque sé dónde quiero llegar. Quiero obtener la vida eterna. ¿Lo estás entendiendo o no? Gloria a Dios. Él no hacía las cosas para probar. A ver, voy a probar qué tal me va en la iglesia. Como muchos hombres vienen por esa causa a la iglesia. Y qué pena, da pena de ese tipo de gente, hermanos. Versículo 27. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esa frase, sino que golpeo mi cuerpo, significa lo someto, lo pongo en servidumbre. O sea, a mí las pasiones del cuerpo, los pensamientos de la mente, no me dominan, sino que yo los tengo dominados a ellos y los pongo al servicio de Cristo. Ejemplo, ay, mi carne quiere descansar, no he dormido. Pero aquel que tiene dominio propio, ¿qué va a decir? No, tengo que hacer la obra de Dios, tengo que obedecer a Dios. Sí, tal vez está cansado, pero tiene que hacerlo. Eso es lo que Pablo quiso enseñarnos. ¿Lo estás entendiendo o no? Porque hay días que son malos y hay días que estás cansado. Ay, no puedes ni moverte. Hermano, pero el dominio propio va a someter a tu carne, va a someter tus deseos. Porque muchos no pueden ayunar hasta las 6 y 2 de la tarde,
¡Ay! No pueden ayunar nunca. ¿Sabes por qué? Porque no tienen dominio propio. Porque muchos se van a las discotecas y que siguen escuchando, viendo cosas que no deben ver. ¿Sabes por qué? Porque no pueden someter a su carne, porque no tienen dominio propio, porque no están añadiendo a su fe. Y eso es para todos. Ten cuidado, hermano. ¿Qué más dice? No sea que habiendo sido heraldo para otros, y heraldo es ejemplo, y todos miraban a Pablo, ¡wow! Uy, la vida de Pablo es admirable. Y yo habiendo sido ejemplo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria a Dios. O sea, lo que le dijo a Timoteo, entonces, tiene que haber mucho compromiso. Tienes que luchar legítimamente. Y para eso necesitas dominio propio. ¿Quién puso las reglas? Y eso es pelear legítimamente como Dios manda. Ay no, pastor, Dios sabe que esto, Dios sabe que aquello. Eso no es pelear legítimamente, porque tú estás queriendo poner tus propias reglas. ¿Lo estás entendiendo? En alguna parte de la Biblia viste a alguno de los discípulos, algún siervo de Dios poner pretextos, excusas, hermano. ¿Ah? Ay, los latigazos fueron muchos, Señor, perdóname, pero ya no puedo predicar tu palabra porque mi espalda estaba abierta y la sangre se estaba infectando la herida, Señor, y tú sabes. ¿Escuchas eso en la Biblia? ¿Ah? ¿Cómo pelearon los cristianos verdaderos en la Biblia? Legítima, con las reglas que ¿quién puso? ¿Lo estás entendiendo o no? Pero para eso, ¿qué necesitas? Dominio propio. Para vencer la flojera, el cansancio, las tentaciones, todo. Hermanos, hay un caso bien tremendo en la Biblia de Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Qué opinión tenía Dios de Moisés? ¿Ah? ¿Qué opinión tenía Dios de Moisés? Siempre. Eso no cambia. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué opinión tenía? Que era el hombre más manso, y eso nunca cambió. Pero lo que le sucedió a Moisés es una lección que es dura, y esa es una advertencia para nosotros. ¿Sabían que Moisés perdió el dominio propio en una ocasión? Cuando el pueblo lo desafió. Oye, Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Si ahí comíamos bien, pescados, todo teníamos, y nuestras pizzas, nuestras hamburguesas. Y muchas veces, hermano, como cristianos, la gente del mundo quiere agotar nuestra paciencia, ¿sí o no? Y es ahí donde tenemos que añadir, ¿qué cosa? Dominio propio a nuestra fe. Así como Moisés, que solo hacía lo que Dios le decía, ¿sí o no? Pero igual se le sublevaban, lo criticaban, etcétera, etcétera. Y a causa de eso, ¿qué? Perdió el dominio propio. Y esto sucedió porque en esa ocasión se les había acabado el agua y andaban por el desierto y no le dejaban en paz a Moisés. Ay, Moisés, mira, no hay agua para beber. Y en ese momento Moisés perdió el dominio propio y le vinieron las consecuencias. Números capítulo 20. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Números capítulo 20, versículo 8. Y aquí habla de que golpeó a la roca 2 veces. Ya lo saben, qué bien.
Gloria a Dios, porque le decían, vamos a morir de sed, Moisés, vamos a morir. Y dice que Moisés, ay Señor, ¿qué hago? Y mira lo que le dice lo que tiene que hacer. Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué le dice? ¿Golpea la peña o habla a la peña? Hablad a la peña. A vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Antes de continuar, pregunta, ¿cuántas veces fue sacrificado Cristo? Una sola vez. Cuando vuelva, ¿lo van a volver a sacrificar? Ya nunca más, ¿verdad? Aleluya. Continuamos. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña. Y les dijo, ¿cómo era Moisés? Dice, manso. Pero miren, ¿cómo es que perdió el dominio propio? Oíd ahora, rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de la peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Nuevamente pregunto, ¿cuántas veces murió Cristo? Una. Pero Moisés la golpeó 2 veces. Cuando le había dicho el Señor, háblale. Y eso tiene una enseñanza para nosotros. Hermano, Cristo ya murió por nosotros. Una sola vez. Hermano, no tenemos que andar haciendo nada para recibir algo de Él. No es que te vas a estar azotando la espalda, o te vas a tener que ir de rodillas, o haz esto, o haz aquello, tienes que pagar por un milagro, por una sanidad. No. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Solo hablarle. Y al hablarle, pedirle. ¿Lo estás entendiendo o no? ¿O tienes que hacer algo para recibir alguna bendición de Dios? ¿Ah? Nada. Solo háblale. Entonces, en la ira del hombre, hermanos, no obra la justicia de Dios. Hermano, muchas veces yo veo a padres perdiendo el dominio de sí mismos con los hijos por cosas que pasan. A veces pierden el control, gloria a Dios, contra sus esposos o en contra de sus esposas. Gloria a Dios, aleluya. Hace unas semanas escuché una noticia que unos padres golpearon al extremo a su hijo. Lo hospitalizaron y parece que murió. No me enteré más del caso. Pero todo esto, ¿por qué? Porque no tenían. ¿Sí o no? ¿Sabías que hay muchos presos en la cárcel que porque perdieron el dominio propio, hermano, están ahí? Porque entraron a su cuarto y vieron a su mujer con otro hombre. ¡Ay, me enceguecí! Lo maté. Todo esto por falta de dominio. ¿Sí o no? Entonces dice que golpeó la peña con su vara 2 veces y salió muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué sucedió aquí? Vemos que Moisés perdió el dominio de sí mismo y en su enojo desobedeció a Dios. Golpeó la roca en lugar de hablarle. Y las consecuencias para Moisés fueron tremendas. Para que vean, hermanos, que para Dios, quien peca, recibe su paga. Pero pastor, Dios perdona. Sí, perdona, hermano. Perdona al violador que violó.
pero las consecuencias le van a venir y tendrá que pagar su condena en una cárcel durante 10, 12, 15 años. ¿Sí o no? El fornicario Dios lo perdona, pero tendrá que asumir con el bebé que ha traído este mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál fue la consecuencia para Moisés? No entró a la tierra prometida. Mira, versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Pero aquí hay algo que quiero destacar. Cuando Moisés fue reprendido por Dios, su humildad, hermano, le hizo reconocer que su pecado. Y no se boconeó: ah, no, ¿cómo, Señor? Si yo siempre, ¿qué? Oh, no. Él aceptó la disciplina del Señor y murió sin ver la tierra prometida. Entiendan esto, hermanos. Dios es un Dios de justicia y no tiene por inocente al culpable. Escuchen bien esto. Cuando nosotros violamos su palabra, aunque nos ama, porque Dios al que ama, ¿qué? Disciplina. Y aunque nos ama, nos tiene que, ¿sí o no? No nos pasa por alto nada, porque Él es un buen padre. Hermano, nosotros somos consentidores y malcriamos a nuestros hijos, los fomentamos, porque les toleramos un montón de cosas. Pero Dios no es así, porque Dios al que ama, lo disciplina, lo corrige, lo azota. Sí, lo dice la Biblia. Y azota al que recibe por hijo, dice la Biblia. Y como es un Dios tan justo, tan justo, tan justo, la justicia demandaba que Moisés fuera disciplinado. Y Dios tuvo que disciplinarlo, ¿sí o no? Deuteronomio capítulo 34, versículos 1 al 7, así dice el Señor. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está al frente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho de Jehová, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor, su fuerza. Entonces, aquellos que no conocen a Dios tal vez dirá: ¡qué duro es Dios! No, hermanos, no. Es que tenemos que verlo desde el lado de su justicia. ¿Lo están entendiendo o no? Es que Él es un Dios justo. Y son las consecuencias de haber perdido el dominio propio Moisés. Esa fue la consecuencia de su pecado, de su desobediencia. Pregunta: ¿necesitamos los cristianos dominio propio? Todos. Ya lo hemos visto. Nadie se puede excluir, esto es para todos. Por eso Dios permite ciertas situaciones en tu vida, ya lo vimos, hermanos. Entonces, hay que añadirlo, porque si no, imagínate: ah, no, pastor, es que así soy yo. No, así me hizo Dios. No, hermano, ¿tan defectuoso? No te puedes quedar así. No te puedes justificar. E insistes: no, es que así soy yo. Mi madre me enseñó esto, mi padre. Confórmense.
No, hermano. No marido, no esposa, no hijo, no te conformes. Ten dominio. Cuando trates con tu esposa, con tu esposo, cuando trates con tus hijos. Porque ese dominio propio y ese amor, envuelto como un regalo, con un moñito de amor, puede provocar que tu esposo cambie, que tu esposa cambie, que tus hijos cambien. ¿Ahora entienden por qué es necesario el dominio propio para todos? ¿Ah? ¿Y para todo? Hay gente que no tiene dominio propio para gastar lo que Dios le pone en sus manos. Y gasta la mensualidad en un ratito. Que estito, que ropita, que platito, que viajecito. Uy. Y luego, ay Padre, ay Señor, un milagro. Ay pastor, una oración. Señor, sácame de esta. Pero parece que ya no. Ahora sí, pastor, ahora sí. Ahora sí, ¿qué? Estoy en quiebra, pastor. Hermano, eso te sucedió porque no tienes dominio propio para gastar. Y muchos están malgastando todo. ¿Por qué? Porque no tienen sabiduría para gastar, no tienen dominio propio. Y agarran la plata, hermano, y no saben dónde meter, hermanos. ¿Por qué? Porque no tienen dominio propio. Y podemos poner muchos ejemplos, como la falta de dominio propio que nos mete en problemas, en peleas, pleitos, venganzas, juicios, enemistades, problemas familiares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos dominio propio, ¿sí o no? ¿Necesitamos dominio propio? Definitivamente sí. Yo necesito dominio propio. ¿Y ustedes? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor, hermanos. Voy a invitar a los músicos. Ahora, ya has entendido, hermano. Ya has comprendido, gloria a Dios, aleluya. Ya más no puedo hacer, hermano. Así que añade a tu fe. Y tú eres quien tienes que añadir, hermano. No Dios. No por una oración, pastor, óremelo. No, 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 hermano. Tú. La Biblia lo dice que tú tienes que añadir dominio propio. Somos Casa de Oración en Oruro, Bolivia. Síguenos en Facebook como Casa de Oración y suscríbete al canal y dale like y nos ayudarás muchísimo para seguir adelante con la obra de Dios. Estamos ubicados en la zona norte de Oruro. A continuación te dejo la dirección y que Dios te bendiga. Somos